Así que hoy es el Pokémon momento. Es una franquicia. Hoy es el momento de la evolución de los Pokémon. El origen. Cha, cha, chan. Pokémon es una franquicia fascinante, y una ¿Sí? de las cosas con las que he estado obsesionado por más de un año han sido estos. Probablemente ya hayan visto uno u otro durante sus años en el ¿Y por qué tanto árbol? No lo entiendo. internet, pero para quienes no los conozcan, estos básicamente son árboles filogenéticos. ¿Filo Un qué, árbol qué? filogenético normalmente se ve así, y están hechos para ilustrar cómo están relacionadas y conectadas las distintas especies de seres vivos en el planeta Tierra dice? por medio de su semejanza genética. Y han habido fans de Pokémon que, interesados en esto, recrearon un árbol filogenético No. utilizando las especies de la franquicia. Y esto es a lo que han llegado. Y lamentablemente siento que ninguno de ellos es 100% fiel al lore de la franquicia. Y no es por menospreciar el trabajo de esta gente, porque sé que hacer un árbol como Al estos menos las líneas evolutivas no son las de Digimon. Por eso di que bebiera 3 de 3 seguidas, ¿vale? es Vamos a verlo. extremadamente tedioso y trabajador. Lo sé porque yo también hice uno. Yo. Y mi problema con ellos es que en Hizo uno. extremadamente tedioso y trabajador. Lo sé porque yo también. Joder. Joder. Chos. Es enorme. Vale, aquí está este... Arceus, ¿no? Como tal. Legendarios y tal. Con otro legendario y luego derivan a estos Pokémon. Me cago en todo. Es mucho el árbol, ¿eh? Sí, es mucho el árbol este. También hice uno. Y mi problema con ellos es que en la mayoría de estos árboles, la información que vemos en ellos no es del todo acorde a lo que vemos en los juegos. Si en los juegos se nos dice que estos dos Pokémon están conectados y tú no los conectas en tu árbol, entonces algo estás haciendo mal. O si por ejemplo en alguna parte nos dicen claramente en qué está inspirado un Pokémon y luego en el árbol lo pones en un lugar totalmente distinto, pues está incorrecto también. Y tras buscar por varios días me di cuenta que no había ni un solo árbol en internet que fuera totalmente fiel a lo que se nos muestra en los juegos. Y por lo tanto se me ocurrió que la única manera de solucionar este problema era hacerlo yo mismo. Y aquí es donde llegamos al árbol que les mostré recién. Esta será mi interpretación de un árbol filogenético de Pokémon, siguiendo al pie de la letra todo lo que sabemos sobre el origen de cada una de estas especies. Aunque claramente no tenemos información específica de... Es que ya son más de 1000 especies. 1024 Pokémon. Y yo me crié con los primeros 150. Me cago en todo. cuál es el origen de cada uno de ellos, y por lo tanto seguiremos las siguientes reglas. Si se nos dice explícitamente en qué animal está inspirado un Pokémon, pues listo, ya sabemos dónde ponerlo. Así, los Pokémon que no tengan una conexión canónica, los pondremos donde estarían si es que estuviéramos hablando de los animales reales. ¿Qué pasa entonces con los Pokémon que no están inspirados en animales? Pues los explicaré cuando lleguemos a ellos. Y más importante aún, los Pokémon que tienen distintas etapas evolutivas y que sus diseños varían muchísimo entre cada etapa evolutiva, nos guiaremos únicamente de la etapa final. Esto porque cuando Pokémon ha hecho conexiones filogenéticas, también lo hace únicamente guiándose por la etapa final. Así que sin más que decir, partamos con el origen de los Pokémon. Por cierto, pregunta. ¿Qué tipo es Charizard? Dragón, volador y fuego, ¿verdad? Como alguien me diga que no es dragón, le reviento. Como ya sabrán, el origen de estas criaturas místicas se puede encontrar en Arceus, el dios del mundo Pokémon, quien a partir de su propio cuerpo creó a Dialga, Palkia y Giratina, las encarnaciones de... Estos son Zafiro, Perla y Diamante, ¿no? O sea, Diamante, Zafiro y Perla, ¿no? Tiempo, espacio y antimateria. Aparentemente, los tres en su forma origen, las cuales parecen ser sus formas reales. Entre ellos se... Con la Mega sí es dragón y con la última evolución no. ¿Cómo que no es dragón? ¿Cómo que no es dragón? Eso, platino, perla y diamante. Gracias. ¿Cómo que no es dragón? Pero si Charizard es un dragón. ¿Cómo no va a ser un dragón? No lo entiendo. Tiene forma de dragón. Ah, no. Y Dragonite sí. Porque se llama Dragonite. Ahora no. Ahora me vas a decir que Dragonite no es un dragón tampoco. ¿Qué es? ¿Un tipo volador, monstruo gigante de fuego o qué? Es un bicho. Es tipo planta. ¿No te jode? Pokémon señora. Ellos sí saben qué tipos pone, Dios mío. Solo no es dragón por balance. Jolín, ¿qué dices? ¿Cómo que por balance? Gazx1XD dice lo de que Charizard no fuese dragón es más por temas de diseño, para que en la primera gen no estuviese tan roto XD. Qué fuerte. Claro, porque entiendo que tipo dragón eran los más tochos, ¿no? Los tres originalmente sí era dragón, sí quisiera que fuese dragón, comprendo.
forma origen, las cuales parecen ser sus formas reales. Entre ellos se creó el universo, y luego, a partir de un único huevo, también creado por Arceus, nacieron Uxie, Mesprit y Azelf, Ah, vale. como los encargados de controlar a Dialga y a Palkia, y como las encarnaciones de la emoción, el conocimiento y la voluntad de todos los seres vivos que vayan a habitar este universo. Vale, No se sabe comprendo. específicamente Ah, Mew. cuándo apareció Mew en todo este alboroto. Lo único que sabemos es que Mew es actualmente el ancestro en común de todas las formas de vida que se encuentran en el mundo Pokémon, desde plantas a animales, hongos e incluso virus. En el mundo Pokémon conocemos a fuerte! 2 Pokémon virus. El primero de ellos, el más conocido de todos, es Deoxys, un virus espacial que Vale. mutó al reaccionar con un El que es tipo extraterrestre este. rayo láser. Y el otro virus es el Pokerus. Esto difiere mucho de cómo clasificamos la vida en el mundo real. Si es ¿Pokerus? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso del Pokerus? Pero aún así estaba roto. Lo está. O bueno, depende de las generaciones. Yo solo jugué a Hack ROM de los Pokémon de Rame. No, yo hablaba de Pokémon rojo. O Pokémon azul en mi momento. Luego Japón, claro, fue rojo y verde hoja. Y luego verde, claro. Yo sí jugué a la primera gen en la Game Boy, en Game Boy Color con Pikachu también. Pikachu fue mi primer inicial, ¿eh? es el Pokerus. Esto difiere mucho de cómo ¿Qué es esto del Pokerus? Pokémon Virus, Pokerus, sonido de batería, ¿qué cojones? clasificamos El la Pokerus de la gripe viena ya le facilitaba el estrenar los ¿Qué? ¿Cómo? Facilitaba el entrenar los Poké. vida en el mundo real. Es el Pokerus. Esto difiere mucho de cómo clasificamos la vida en el mundo real. Si es que estos Pokémon fueran los Pokémon Bacteria, sería un poco más normal. Pero actualmente en la vida real es de hecho debatible el decir si un virus está vivo o no. El consenso científico actual es que no están vivos y que por lo tanto no debería haber una relación filogenética entre ellos y las células. Ok, entonces, claro. El Pokerus es la gripe buena, ya que facilitaba entrenar a los Poké. Ah, entiendo. Pero Gax aparentemente 1XD dice Pokerus. Es un estado que ocurre de manera aleatoria en los juegos de Pokémon. Lo que hace es duplicar la ganancia de puntos de esfuerzo, o EVs, pero claro es muy raro que ocurra. Es casi como que te salga un shiny. Vale, comprendo. No debería haber una relación filogenética entre ellos y las células. Pero aparentemente en el mundo Pokémon ya se resolvió este debate y los virus son efectivamente seres vivos e incluso están conectados al árbol filogenético del resto de especies del universo. Y esto abre un cuestionamiento interesante. Actualmente es aceptado que Mew es el ancestro de toda la vida del universo Pokémon y del multiverso Pokémon. En su ADN se encuentra el material genético de cada ser vivo que se ha observado en el universo, lo que indicaría que la vida en el universo solamente ha aparecido una vez. Arceus creó la vida y la vida jamás apareció en ninguna otra parte del universo de forma natural, al menos que sepamos, y por lo tanto todos los Pokémon que vienen del espacio o de otras dimensiones están conectados filogenéticamente también a Mew, y vamos a partir hablando de ellos. Estos pueden dividirse entre Pokémon que sabemos que vienen del espacio exterior ¿Y este? ¿El rosita este? hablando de ellos. Estos pueden dividirse ¿Y este aquí no hay nada? entre Pokémon que sabemos que vienen del Gax espacio exterior. 1XD dice de 3 entre 65.536 casos puede salir el Pokerus, Joder. o sea un 0,0046%. P.D. Me salto una vez hace años jugando Pokémon Platino XD. Estos Qué pueden dividirse fuerte, entre Gax. Pokémon que sabemos que Vale, lo vienen veré. del espacio Gracias, exterior zorra. y Pokémon que sabemos que vienen de otras dimensiones, mundos paralelos o lo que sea. Así que partamos hablando de los Pokémon que simplemente creemos que vienen de otros planetas. Pokémon Wow. legendarios como Eternatus y Kyurem sabemos que Hostia. llegaron al planeta Tierra en un meteorito. Eternatus apareció específicamente en su forma Eternamax porque esa es su forma real, mientras que Kyurem había aparecido como el dragón original, pero a falta de una imagen suya simplemente puse Kyurem y a partir de este aparecieron Zekrom y Reshiram. Pero estos no son los blanco y únicos legendarios negro. que llegaron del espacio. Rayquaza se ha especulado por mucho tiempo que llegó del espacio exterior y Pokémon Journeys lo confirmó. Aquí Mew nos mostró un flashback del origen del universo y en este se nos muestra cómo Rayquaza llegó al planeta Tierra volando desde la oscuridad del espacio. ¡Qué fuerte! ¿Quién sabe? Quizás por eso Rayquaza y Deoxys se conocían desde antes. Tal vez se encontraron en el espacio volando en algún momento. Otros Pokémon más conocidos por venir
venir del espacio serían Clefable, un Pokémon que se dice llegó a la Tierra en un meteorito y que su origen es la Luna. Starmie, un Pokémon que manda señales al espacio para comunicarse con las estrellas. Behem, un Pokémon alienígena que llegó a la Tierra en un ovni. Gothitelle es un Pokémon que los humanos creen que vino del espacio. Y luego tenemos a Solrock. Qué gótica, ¿eh? Gothitelle es un Pokémon... Qué gótica, ¿eh? Que los humanos creen que vino del espacio. Y luego tenemos a Solrock y Lunaton, quienes aparentemente llegaron como meteoritos. Estos son los Pokémon más comúnmente conocidos por venir del espacio, pero definitivamente no son los únicos. Hace tiempo, Pokémon abrió una página web donde se discutían los mayores misterios del mundo Pokémon, entre ellos los Pokémon extraterrestres. Acá se nos explica que los Pokémon que aprenden naturalmente el ataque masa cósmica aparentemente vienen del espacio. Los Pokémon que se nos dan como ejemplo son varios de los que ya mencionamos, pero además también aparecen Claydol y Sigilyph. Claydol acá es un caso especial, porque es un Pokémon que fue creado por humanos para representar a un ser que ellos vieron llegar desde el espacio. Así que si bien Claydol no viene del espacio y no debería estar en esta parte del árbol, al menos nos confirma que existe otro Pokémon en alguna parte que sí vino del espacio y que inspiró la creación de este Pokémon. Pero Sigilyph es muy interesante verlo aquí. Estando inspirado en las líneas de Nazca, uno imaginaría que este podría ser un Pokémon artificial, igual que Claydol, pero nada de su lore nos dice que este sea el caso. De hecho, no sabemos nada sobre Sigilyph, y esta es la única indicación de cuál podría ser su origen, dejando a Sigilyph como un Pokémon extraterrestre. Magneson también aparece en esta página. Se le ha confundido con un ovni muchas veces y se ha descubierto que manda señales al espacio. Incluso tuvimos una referencia a esto en Pokémon Sol y Luna. Luego, en el año 2020, Pokémon GO lanzó un evento llamado la Semana Enigma, donde los Pokémon que vinieran del espacio o de otras dimensiones tendrían más probabilidades de aparecer en estado salvaje o en incursiones. Y como esperaríamos, acá podemos encontrar a Clefairy, Staryu, Lunaton, Solrock, LGM, Gothita, y luego están los Pokémon más extraños, como Beldum y Metagross. Canónicamente no sabemos nada sobre el origen de este Pokémon. Lo único que sabemos es que sus células son metálicas y que funciona como una computadora. Y aparentemente Pokémon GO nos está diciendo que este es un Pokémon alienígena. Togepi y Togetic también aparecen en este evento. Y curiosamente, perdón, tenía que hacerlo. Es muy mono. Es un Pokémon alienígena. Togepi y Togetic también aparecen en este evento. Y curiosamente, hubo un capítulo del anime donde un científico detecta que Togepi es un Pokémon extraterrestre. En el anime lo hacen sonar como un chiste, diciendo que la máquina debe estar rota, pero aparentemente no es el caso. Y de hecho, Jigglypuff es otro Pokémon que es detectado por la máquina como un Pokémon extraterrestre. Y este también aparece en el evento. Al igual que Solosis, indicando que su línea evolutiva también debe venir del espacio. Lo que finalmente solo nos deja con Jirachi. Este Pokémon en realidad dentro del canon no tiene un origen establecido. ¿Y esto? Porque vale, aquí ha ido rellenando. ¿Y estos dos? Este no lo he visto. Ah, no, este sí es Togepi, ¿no? Vale, la última evolución de Togepi, ¿no? Pero considerando que es un Pokémon inspirado en las estrellas fugaces, pues entonces lo colocaremos en esta parte del árbol. Pasando ahora a los Pokémon dimensionales, podemos hablar de otros Pokémon que aparecieron en esta página de misterios y en el evento de Pokémon GO. Bronzong y los Unown. Los Unown ya era un hecho que eran Pokémon de otras dimensiones. Eso ya lo... Esto es la película de Entei, se sabía. La de Entei y el hechizo de... Pokémon y el hechizo de los Unown. Esta es mi favorita de pelis, ¿eh? Me gusta un montón lo de Entei. Bronzong y los Unown. Los Unown ya era un hecho que eran Pokémon de otras dimensiones, eso ya lo habíamos visto desde su debut, pero con Bronzong no era tan claro. Es un Pokémon que puede abrir portales a otras dimensiones, pero no estábamos seguros si él provenía de esas otras dimensiones. Pero su aparición en la página y en el evento de Pokémon GO básicamente nos confirma que este Pokémon no viene de la Tierra. Luego tenemos a Dusknoir y Chandelure, dos Pokémon que se ha confirmado por el anime y por la Pokédex. Espérate, ¿me estás diciendo que un candelabro tipo fantasma, que parece tipo fantasma, y este que parece un zumbi o algo extraño, son del espacio dimensional también? ¿Son dimensionales? ¿Qué cojones? Tenemos a Dusknoir y Chandelure, dos Pokémon que se ha confirmado por el anime y por la Pokédex que vienen de una dimensión diferente llamada el mundo espiritual. Quizás haya... Vale. El mundo espiritual, vale, es una dimensión. Ok, ni sabía yo eso.
y por la Pokédex que vienen de una dimensión diferente llamada el mundo espiritual. Quizás hayan otros Pokémon fantasma que también provengan de esta dimensión, pero de momento no lo sabemos y no hay confirmación, así que solamente dejaré a estos dos en esta parte del árbol. Las fuerzas de la naturaleza son Pokémon que fácilmente podríamos olvidar que vienen de otra dimensión. Estos ¿Y esto? fuerzas de la naturaleza. Pero cabrón, pero cabrón, si esto es claramente una inspiración a los cuatro bestias mitológicas chinas. Espérate, que son genios. ¿Qué cojones? Pero si yo veo una tortuga, un león, un dragón y un fénix. Pero con colores revertidos, quitando el dragón, que sigue siendo azul. Y son genios. Por eso el humito que tienen esto extraño. ¿Y por qué su saco es verde? Buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Y en cambio el león, o sea, el tigre o el león, tendría que ser el verde en tal caso. Gafx1xd dice bueno, lo de genios es como los llamamos para no decir fuerzas de la naturaleza XD. Ok, pero claramente está inspirado. Veo un fénix, un dragón, un león y o sea, un tigre y una tortuga. Eso, perdón, Viaco no es tampoco blanco, es cierto. Es verdad, es blanco, no verde. El verde es la tortuga. Tienes razón, el blanco es el tigre, el azul el dragón y el rojo es el fénix. Es verdad, tienes razón. No entiendo nada. Y para colmo son señores de la naturaleza o genios. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Le frotan de... Se la frotan a una lámpara y le hacen... Hacen así. Se la frotan bien fuerte y sacan estos genios de la naturaleza, ¿no te jodes? La llaman la naturaleza, ¿no? Por lo que veo. Que fácilmente podríamos olvidar que vienen de otra dimensión. Estos 4 Pokémon vienen de la Interdream Zone. Gafx1xd dice para contextuar, los genios tienen formas alternativas al usar un objeto llamado espejo veraz. Las que estás viendo son sus formas Therian. Sus formas Therian. ¿Qué pone? Tiene forma alternativa al usar objetos llamados espejos veraz. O sea, furro. Vamos, son Therian. ¿Qué cojones? Estos 4 Pokémon vienen de la Interdream Zone, un mundo al que podemos acceder con el Pokémon Dream Radar, y es acá donde podemos encontrar a las fuerzas de la naturaleza en sus formas reales. Las Ultra Beasts son el ejemplo más claro que hay de Pokémon. Vamos, esto eran sus formas reales, me encanta. La naturaleza en sus formas reales. Las Ultra Beasts son el ejemplo más claro que hay de Pokémon extraterrestres. Estos vienen de dimensiones paralelas, universos diferentes del mundo Pokémon, y estos serían Nihilego, Feromosa, Kartana, Naganadel, Guzlord, Necrozma en su forma original. Este me recuerda a cuando había un anime en el que se peleaba un planeta de cucarachas, creo que era. Luego este me parece un samurái de la otra dimensión. La aguja dinámica en morado. Esta es la forma final de Devil May Cry 2 del anime. No, este sí se parece. El de los musculados. El que se enfrentan. El planeta este de cucarachos, de insectos gigantes. Ahí todos musculados. Luego, no sé, este DJ Disco Planeta Outside, ¿no? Y luego... Gafx1xd dice ultraentes, Pokémons que vienen de otra dimensión. Por años se decían que eran Pokémon legendarios, pero no lo son. Ya. No, pues si estos fueran legendarios, vaya paciencia. Y para colmo un cabeza medusa, ¿sabes? Aquí. Para lavarte el cerebelo. Me encanta. Me encantan los diseños de estos Pokémon, ¿eh? Buzzwole, Celesteela, Circuitry, Stakataka, Blacephalon y por último Solgaleo y Lunala. ¡Ah! Sol y Luna. Vale. Vale, Sol y Luna. Circuitry, Stakataka, Blacephalon y por último Solgaleo y Lunala, las 2 formas finales de Cosmog. Pero con esto claramente no acabamos. Pokémon Escarlata y Púrpura nos entregó 2 nuevas especies de Pokémon interdimensionales. Los Pokémon Paradoja del futuro y los Pokémon Paradoja del pasado. Pokémon que fueron traídos al mundo Pokémon desde otras líneas de tiempo donde la historia avanzó de forma muy diferente. En Pokémon Escarlata y Púrpura hay o sea, hay viajes en el tiempo. ¿Formas pasadas y formas futuras?
Los Pokémon Paradoja del futuro y Paradoja. los Pokémon Paradoja del pasado. Pokémon que fueron traídos al mundo Pokémon desde otras líneas de tiempo donde la historia avanzó de forma muy diferente. Desde la dimensión futurística podemos encontrar a Ferropolilla, a Ferrocuello, Ferropalmas, Ferrosaco, Miraidon, Ferropaladín, Ferroverdor, Ferromole, Ferrotesta, Ferropúas y Ferrodada. Todos son ferros. Todos son ferro, robo ferro. ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! Y el de púrpuras del futuro. Claro, es verdad que este tiene como una rueda futurista. ¡Claro! Con razón, el de escarlata parece un dragón más como animal. Y este parece más un robot. Anda, y mira que me gustaba más este diseño, el de púrpura, ¿eh? Mientras que en la dimensión paralela pasada nos encontramos con Reptalada, Ah, Furioseta, ¿veis? Melenaleteo, ¿Veis? Este. Ondulagua, Flamariete, Electrofuria, ¡Hala! Este no era el... Dios, ¿cómo se llamaba? Dios, se parece un huevo a este legendario de las bestias junto con Entei y otro. ¿Saben? De repente aquí lo veo como a 4 patas. Suicune. Yo sí, se parece a Suicune un montón, ¿eh? Gax1XD dice los Pokémon Paradoja son básicamente Pokémon que tienen rasgos de Pokés que todos conocemos, pero que no guardan relación con ellos. Y sus nombres que les dieron a cada uno son porque son Pokés sin identificar, y basados en información de revistas en los juegos. Vale. Comprendo. dimensión paralela pasada nos encontramos con Reptalada, Furioseta, Melenaleteo, Ondulagua, Flamariete, Electrofuria, Ay, mira, y esta gente ahí. Y esta gente ahí. ¡Hostia! ¿Qué hace lo del Horizon aquí arriba? Los robots de estos cuello largo del Horizon. No me había dado cuenta. Y un Jigglypuff con melena, con tupé. No me había dado cuenta. Me encanta. Me veo. No puedo con los diseños de los Pokémon, ¿eh? Muchas de las parejas son muy meta, hostia. Hostia, que este es Entei, no sé, rebelde. Suicune muy, no sé, clasista elegante y no sé. Y este cuello largo, ¿sabes? Este era otro de este trío de bestias. Madre mía, el rediseño. Y estos son los Magmemi, ¿no? O sea, los Magmemi, ¿no? O sea, los magnetos, ¿no? Esto. Raikou y Ruiz. Hostia. Magneton, eso. Mira los Magneton con piernas. ¿A quién se le ocurría para hacer esto, eh? No lo entiendo. ¿A quién se le ocurría, por favor? ¡Qué diseño! Melenaleteo, Ondulagua, Flamariete, Electrofuria, Bramaluna, Coraidon, Pelarena, Bramaluna. Colagrito y Colmilargo, lo que nos deja con la rama evolutiva de los Bramalito. Pokémon cósmicos completa. Y si les ha gustado este video ¡Ostras! Estos son los seres cósmicos. Falta este. y les gustaría ver completo este árbol canónico de la evolución Pokémon, no duden en suscribirse ahora mismo, es completamente gratis y si después se arrepienten pueden Agüita. simplemente desuscribirse. Así que con eso dicho, gente, espero que hayan disfrutado mucho el video de hoy y nos estaremos viendo la próxima Espérense, que semana. vamos a ver otras 2 partes Adiós. más. Espérense, vamos a ver otro más. Vamos a relajarnos. Esto me ha sabido a poco, ¿eh? Estos 10 minutos me han sabido a poco. Desde que vi la película de Veamos. La evolución de los Pokémon insectos y otros. Vamos, después de la evolución del origen, ¿eh? Venga, segundo vídeo. Desde que vi la película de Lucario y vi esta escena donde se nos mostraba un árbol evolutivo de todos los Pokémon, he quedado ¡Guau! fascinado con la idea de ver uno completo. Y aunque sabemos que existe un árbol evolutivo oficial de Game Freak en algún lado, pues lamentablemente nunca nos lo han mostrado y probablemente nunca lo harán. Sumémosle a eso que los árboles evolutivos hechos por los fans no son del todo fieles al canon y como resultado aquí me tienen después de
de más de un año de haber trabajado en mi propia versión del árbol evolutivo. En el video pasado nos centramos en los Pokémon que cobraron vida fuera del planeta Tierra. Especies que al haber nacido en otros planetas, en otros universos y en otras dimensiones, su única conexión filogenética con el resto de seres vivos del mundo Pokémon se encuentra en Mew, el ancestro de todos los Pokémon. Y por lo tanto la rama de extraterrestres, como habrán visto, está bastante separada del resto del árbol. Pero ahora que empezaremos a hablar sobre el reino de los animales, vamos a tener que dejar más claras un par de reglas, pues no todo es tan evidente como pareciera. Por ejemplo, hay que dejar claro que los Jesus-200 dice al tío le faltó un Pokémon de los fierro. El te enfierro esta. Le habrá faltado... El te enfierro esta. No puedo, de verdad, no puedo con ustedes. De verdad, tomaros en serio esto, que hay que anotar para indagar al mundo Pokémon, ¿eh? No todo es tan evidente como pareciera. Por ejemplo, tremendo, hay que dejar claro que los tipos de los Pokémon no afectan demasiado su posición en el árbol evolutivo, pues podemos encontrar insectos, reptiles y mamíferos de tipo fuego y por lo tanto no tiene ningún sentido que estén conectados solamente por ser de tipo fuego. Otra cosa que a primera vista podría dar la impresión de que es relevante son los grupos huevo. En papel tiene sentido que los Pokémon que compartan un mismo grupo huevo estén más conectados entre sí en el árbol filogenético. Un grupo huevo. Podría dar la impresión de que es relevante son los grupos huevo. En papel tiene sentido que los Pokémon que compartan un mismo grupo huevo estén más conectados entre sí en el árbol filogenético. Sin embargo, cuando dejas de verlo tan superficialmente y te pones a ver las listas de los grupos huevo, te das cuenta que esto no tiene ningún maldito sentido. Pues prácticamente todos los grupos huevos incluyen Pokémon de todo el árbol evolutivo. Tenemos ratones, perros, rinocerontes, caballos, monos, serpientes, todo en un mismo grupo huevo. Y hay algunos Pokémon que comparten múltiples grupos huevos, que no tengo idea cómo funcionaría eso biológicamente. Claro, lo normal de los Pokémon era que se parecieran a animales, pero no a cosas extrañas como hemos visto. De hecho, la misma existencia de los grupos huevos no tiene sentido biológicamente. En la biología, determinar qué es una especie es bastante complicado, bastante más de lo que se pueden imaginar. Y uno de los consensos científicos que hay para determinar las especies es que un macho y una hembra puedan reproducirse y que la cría sea fértil. Y bajo la lógica de los grupos huevo, eso significa que todos los Pokémon existentes dentro de un mismo grupo huevo son la misma especie, porque todos ahí se pueden reproducir entre ellos y todos darán crías fértiles. Y eso no tiene sentido. No importa cómo lo veas, los grupos huevos no tienen sentido y por lo tanto no los tomaremos en cuenta. Probablemente sea una simple mecánica del juego hecha para que la crianza no sea tan simple. Así que tomando en cuenta esto, comenzaremos a hablar de uno de los reinos más grandes de la vida en la Tierra, el reino animal, partiendo con los nidarios y pasando a los moluscos, arácnidos y hexápodos, que en conjunto son los Pokémon generalmente asociados al tipo insecto. La primera división que nos encontramos en este árbol nos lleva a los nidarios. Estos son considerados uno de los animales más antiguos en la historia del planeta. Los corales como Corsola y las medusas como Tentacruel. ¿Qué dices? Tentacruel. ¡Hostia! Son animales cuyos ancestros se cree que existieron hace más de 700 millones de años, volviéndolos el grupo de animales con múltiples órganos más antiguos del planeta. Luego tenemos a Cursola, una subespecie de los Corsolas comunes de Yoto que se... ¿Qué cojones? Pero si esto parece un coral de arrecife. pueden encontrar en la... Tenemos a Cursola, una subespecie de los Corsolas comunes de Yoto que se pueden encontrar en la región de Galar. Estos Pokémon aparecieron luego de que cambios climáticos destruyeran sus hábitats naturales. Una referencia a un fenómeno real llamado el blanqueamiento de corales, el cual ocurre debido a los cambios climáticos y lleva a una mayor mortalidad de los corales. Luego, si nos vamos por la segunda rama, llegaremos a los Nefrozoos, la rama más grande de animales, caracterizada por la simetría bilateral de sus individuos. Normalmente esta se separaría en dos ramas importantes, pero en esta ocasión partiremos hablando únicamente de la protosomia, donde se encontrarán un amplio rango de animales invertebrados y la mayoría de Pokémon insecto. Estos se dividen en los artrópodos y los espirales. En este último podemos encontrar a los gusanos de tierra como... Joder, ¿y este quién es? ¿Este Pokémon quién es? Esto parece un nivel de algún juego de plataforma. ¿Qué cojones? Gafx1XD dice dato inútil. El Corsola de Galar es tipo fantasma justamente por el blanqueamiento de corales. Es decir, es un coral muerto. O sea, ¿qué?
Y es tipo fantasma. Y no está en la dimensión fantasmal, sino está aquí como en la forma animal. Con los corales y tal. No entiendo nada. Todavía está en el grupo fantasmal, ¿no? Digo yo. O en la dimensión fantasmal o algo. Es un coral muerto. Sí, claro, se blanquean y mueren, pero por el cambio climático. En los artrópodos Que y eso los afecta bajo el espirales. mar también. En este último podemos encontrar La a los gusanos temperatura. de tierra como Earthworm, el único Pokémon que estará solito en su rama, separado de sus vecinos, los moluscos. Acá podemos encontrar a los bivalvos, que son básicamente almejas, con Pokémon como Cloyster. Luego tenemos a los cefalópodos, que se caracterizan por su cabeza predominante y sus múltiples brazos. Tanto en el mundo Pokémon como en la vida real, uno de sus ancestros son los amonites, representados por Pokémon como Omastar. Y luego tenemos a las especies más actuales, con Malamar representando a los calamares y Graplock Octillery representando a los pulpos. ¿Qué cojones? ¿Y esta qué es? ¿Esta qué es? ¿La Úrsula moderna? Gax1xd dice es por lo de las formas regionales, es decir, Pokémon que se vieron obligados a adaptarse al ecosistema de la región de turno. Ay, perdón. Es que estoy algo cansadita. Vamos a ver estos videitos. Sí, pero esta quién es. La Úrsula con una esquí de... Con ropa extravagante de Lady Gaga, ¿o cómo? Esta Úrsula con ropa de Lady Gaga, ¿eh? De hecho, canónicamente se ha establecido la conexión evolutiva entre Octillery y Omastar, por lo que podemos ver que la evolución biológica de la vida real inspira a su equivalente en el mundo Pokémon. Y finalmente en esta rama tenemos a los gastrópodos, una clase compuesta principalmente de lo que serían los caracoles y babosas. Acá nos podemos encontrar con Gastrodon, una babosa de mar, la cual de hecho parece estar en un proceso de especiación. La especiación es un proceso por el que dos poblaciones de una misma especie evolucionan por separado y nace al menos una nueva especie. Y en el caso de Gastrodon sabemos que dependiendo de dónde crezca una población... Esta es la versión Shiny. Lo veo. Esta es la forma Shiny. Malamar es básicamente un calamar, pero al revés, ¿qué cojones? Nada, esto es una Shiny. Características físicas serán bastante diferentes. Ah, ¿no? No es una Shiny. Es como Nidorino y Nidorina. Con la diferencia sexual de los dos Pokémon. O algo así. Son dos formas. No, Gastrodon tiene dos formas. Uno es forma este y otra forma oeste. Será por las temperaturas de la zona. De hecho, aquí tiene como unos bultos, como que esto es zona arenosa, pues arenosa puede ser. Y esto es como en lugares más húmedos, ¿no? Y tal. Puede ser. No, o sea, es lo que interpreto con las formas que tiene, digo yo. Nidorino, algo así, bueno. Dependiendo de dónde crezca una población, sus características físicas serán bastante diferentes. Y esto a lo largo de cientos o miles de años podría llevar a que estos dos tipos de Gastrodon se vuelvan dos especies diferentes. Manaphy está inspirado en los ángeles de mar, un tipo de babosa de mar al igual que Gastrodon. Y aunque muchos árboles... Espérate, ¿qué? ¿Este bicho? ¿Y este bicho qué es? ¿Qué cosita es esta? Por Dios, esto parece un extraterrestre de agua o algo. Estos dos tipos de Gastrodon se vuelvan dos especies diferentes. Manaphy está inspirado en los ángeles de mar, un tipo de babosa de mar al igual que Gastrodon. Y aunque muchos árboles evolutivos hechos por fans en internet suelen poner a todos los Pokémon legendarios y míticos saliendo directamente de Arceus, canónicamente, como ya vimos antes, Arceus solo parece haber sido responsable de la creación del trío de Pokémon míticos, el trío de Pokémon de los lagos y Mew. Todos los demás... O sea, lo que está intentando explicar es que todos parecen entender que Arceus es la creación. Y ha creado primero, claro, los fans entienden, como podría haberlo entendido yo, que ha creado todos los legendarios y a partir de los legendarios han creado los sub-Pokémon. Vamos, a las subespecies. Que ya serían los de dimensiones, las del espacio, dimensiones, extraterrestres y etcétera. Y luego van a los animales, ¿no? Y están empezando por los insectos. Claro, pero él lo está haciendo por diferentes especies, más bien, diferentes dimensiones, de forma más concretas.
de el trío Lo de hace de Pokémon otra míticos, forma, de el otra trío de orientación. Pokémon de los lagos y Mew. Todos los demás parecen haber surgido en el mundo Pokémon a partir de una evolución natural. Y esa es una de las tantas cosas que me molestaban de los árboles hechos por fans. Luego de Manaphy sabemos que sale Phione, y luego tenemos a los gastrópodos terrestres. Axelgor está inspirado en un caracol que perdió su concha. ¿What? Su conexión con Carrablast Sí, parece viene un de que ninja. Game Freak quería una dupla de Pokémon insectos inspirados en un caracol y un escarabajo que se alimente de caracoles. De ahí viene que Carrablast, el escarabajo, se robe la concha del caracol, Chelmet, que honestamente ¿Qué cojones? Te lo juro, que ha perdido su caracol parece un ninja. No sé, parece una cosa extraña aquí. que perdió su concha. Su conexión con Carrablast viene de que Game Freak quería una dupla de Pokémon insectos inspirados en un caracol y un escarabajo que se alimente de caracoles. De ahí viene que Carrablast, el escarabajo, se robe la concha del caracol, Chelmet, que honestamente visualmente parece mucho más un nautilo que un caracol, pero si Game Freak dice que estos son un escarabajo y un caracol, pues entonces Axelgor se va a la rama de caracoles. Pues vale. Y junto a él podemos encontrar a Gudra, el Pokémon dragón babosa, que en Hisui se vuelve el dragón caracol. Con Dragón babosa y dragón caracol. What the fuck? ¡Qué mezclas más raras! esto acabamos con los moluscos y podemos retroceder al comienzo de esta rama. Ok. En los artrópodos encontraremos vale. a los invertebrados recubiertos por un exoesqueleto. Acá tenemos a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos y a los No, mirápodos. empezamos Pero la peor partiremos parte. con uno de los ancestros Voy a estar como Misty. Yo odio los bichos. de todos ellos, Armaldo. Este Pokémon está inspirado en el Anomalocaris, un artrópodo que vivió en las profundidades del océano hace millones de años. ¿What? Y en el mundo Pokémon es considerado el ancestro de algunos Pokémon insectos. A partir de aquí Gax1X podemos de dice avanzar contexto. Carrablast y Shelmet solo pueden evolucionar al hacer un intercambio entre estos dos Pokés. Vaya. Axelgor pierde su caparazón y se vuelve más ágil como un ninja, y Escavalier, la evolución de Carrablast, se queda con el caparazón de Shelmet y gana una resistente armadura. ¡Ah, curioso! ¡Qué curioso! Que de verdad se inspiren en cosas evolutivas. Y esto también en animales. Pokémon es considerado que vivió en las profundidades de Espérate. Mirápodos. Pero partiremos con uno de los ancestros de todos ellos, Armaldo. Armaldo. Vaya nombre. Este Pokémon está inspirado en el Anomalocaris, un artrópodo que vivió en las profundidades del océano hace millones de años. Y en el mundo Pokémon es considerado el ancestro de algunos Pokémon insectos. A partir de aquí podemos avanzar a los Quelicerados, donde encontraremos el origen de los arácnidos. Acá tendremos a Kabutops, un Pokémon... Kabuto es el origen de los arácnidos. Sí, Kabuto parece una mantis religiosa, no un arácnido, ¿no? ¿O consideráis la mantis religiosa como un arácnido? Y me acabo de enterar ahora. No entiendo. Que en la vida real es considerado un fósil viviente. Los cangrejos cerraduras son animales que han vivido desde hace más de 200 millones de años. Y aunque en el mundo Pokémon Kabutops se extinguió, en la vida real estos animales siguen vivos. Luego nos encontraremos con los dos grandes grupos de arácnidos. Y aquí es donde se evidenciará un problema que los más atentos ya habrán notado antes. En Pokémon, la consistencia en el número de extremidades es inexistente. En las arañas tenemos a Ariados, Galvántula, Araquanid y Speedops. Ok. O sea, me pones a este que es más una abeja como un arácnido. Bueno, es que es como una abeja araña, ¿no? Este que es más robótico. Y este que parece un viejo con tela de araña. En las arañas tenemos a Ariados, Galvántula, Araquanid y Speedops. Dos de ellos tienen 4 patas, uno tiene 6 patas y el otro tiene 8, lo cual evolutivamente no tiene sentido. Y esto, como les dije, ya lo vimos antes, como por ejemplo Manaphy y Gudra, que ambos tienen piernas y brazos, pero Gastrodon no tiene nada y Axelgor solo tiene brazos. Esto evolutivamente es muy extraño. Normalmente lo que determinará la cantidad de extremidades que tendrá un grupo de animales será la cantidad de extremidades que tenía el ancestro en común. Por ejemplo, el ancestro en común de las arañas tenía 8 patas y por eso los arácnidos tienen 8 patas. Lo mismo pasa con los anfibios, reptiles y mamíferos. Nuestro ancestro en común tenía 4 extremidades y por eso nosotros también las tenemos. Y sí, existen casos como las ballenas, delfines o serpientes que parecen perder extremidades, pero las extremidades siguen ahí, solamente están atrofiadas, inútiles porque no las utilizan. Por lo que en definitiva a Game Freak simplemente no le interesa ser consistente con la biología de
de los animales. Comprendo. Y no se limita solo al número de extremidades. Entonces no darle tanta importancia a las extremidades como tal, sino a la línea evolutiva de los Pokémon y los tipos de los Pokémon, por lo que veo. O sea, a Game Freak les da igual esto. Por dar otro ejemplo, el pelo se supone que solamente evolucionó en los mamíferos, y aún así los podemos ver en múltiples ramas del árbol evolutivo. Joder, pues sí. O Pokémon. Las aves fueron las únicas que evolucionaron plumas, y aún así hay Pokémon de otras ramas que también tienen plumas. Hostia. Por lo tanto, guiarse por las apariencias de un Pokémon es básicamente un caso perdido. Así que de ahora en adelante, simplemente ignorémoslo. Pasando ahora a los escorpiones, tenemos a Gliscor y a Drapion, y entre estos dos, Gliscor es el... ¿No habían otros escorpiones aquí? Pasando ahora a los escorpiones, tenemos a Gliscor y a Drapion, y entre... Parece esto un vampiro, parece un murciélago. estos dos, Gliscor es el más extraño, porque es mitad escorpión, mitad murciélago, sí. Y podríamos fácilmente haberlo puesto en cualquiera de los dos, pero como en la Pokédex es clasificado como el Pokémon escorpión, pues se va a la rama de los escorpiones. Ahora podemos retroceder hasta el inicio de los artrópodos y movernos a la rama de los mandibulados, llamados así por las mandíbulas que presentan la mayoría de los animales de este grupo. Acá nos encontramos a los miriápodos, que serían básicamente los 100 pies y 1000 pies, que curiosamente fueron de los primeros animales en salir del océano para vivir en la tierra. Y entre ellos tendremos a Centiskorch y Scolipede. Por el otro lado, nos moveremos a los pancrustáceos, que como el nombre indica... Parece este 100 pies o 1000 pies enfadado. Mira qué cara de moscado me lleva. Y este parece que está embarazado. Toda la pancita ahí. Y Scolipede. Por el otro lado, nos moveremos a los pancrustáceos, que como el nombre indica, se compone por los crustáceos, pero también por los insectos. Pero hablaremos primero de los crustáceos. Los primeros que nos encontraremos acá serán los animales más odiados por Darwin, principalmente por lo difícil que le fue a él clasificarlos en algún grupo de animales. Y estoy hablando de los cirrípedos, comúnmente conocidos como percebes. Estos animales resultaron ser crustáceos, y en el mundo Pokémon tenemos a dos representantes, Barbaracle y Chuckle. Así es, Chuckle es un percebe. A pesar... Hostia, ¿qué? Barbaracle y Chuckle. ¿En serio? ¿Pero si parece una tortuga? Es un 1000 pies. Bueno, el enfado es un 1000 pies. Así es, Chuckle es un percebe. A pesar de que la mayoría de la gente lo ha intentado clasificar como una tortuga o incluso un endolito por algún motivo, su nombre... ¿Endolito? ¿En serio? Yo no lo veo como un endolito. Nombre japonés y chino de hecho nos da la respuesta. En japonés se llama Tsubotsubo, un juego de palabras entre la palabra Tsubo, que significa jarro, y Fujitsubo, el cual es un tipo de percebe. Y de hecho, si miras el cuerpo de Chuckle, este literalmente se ve como los percebes que vemos pegados en ballenas o barcos. ¡Qué fuerte! Luego tenemos a los isópodos. Acá podemos encontrar animales como las cochinillas o chanchitos de tierra, dependiendo de cómo le digas tú. ¿Piglet? Y su representante en este árbol será Golisopod. Y finalmente llegamos a los cangrejos. Bueno, no todos acá son cangrejos, pero se entiende. Y si no se entiende, pues les dejaré este video para que lo vean después. Es un tema muy interesante. A la derecha, separados del resto, tendremos a los camarones con Clawitzer. Luego tendremos a las langostas con Crowdunt. A los anómuros con el cangrejo Yeti representado por Crabominable. Y el cangrejo ermitaño representado por Crustle. Y por último tenemos a los verdaderos cangrejos con Kingler y Claw, lo que nos deja avanzar finalmente a la rama de los insectos. El nombre científico para estos son los hexápodos, que viene literalmente de 6 patas, porque todos los insectos tienen 6 patas, excepto en Pokémon, donde como ya discutimos antes, eso es totalmente irrelevante. Los primeros que encontraremos acá serán a los paleópteros, las libélulas, con su único representante en Pokémon siendo Yanmega. Luego la rama se separará y nos llevará a los polineópteros, donde encontraremos Pokémon como Cricketun, el grillo, Lokix, el saltamontes, y las evoluciones de Scyther, Kleavor y Scizor, que... ¿Qué cojones? Si este parece... Si este se parece... Lipialcela, Pulicela. No sé, no sé, tiene cara de chino y este tiene cara de Loki que va por Thor. No te lo creo. Te parece un chino. Un chino con bigote. No sé por qué tiene cara de chino. Nadie lo ve. Dios mío. Ese grillo mezclado con un violín. Ah, sí, tiene como un violín. Lokix, el saltamontes. Ah, sí, parece un Kamen Rider también. Pero Loki, no sé. Y con los cuernos, yo decía, parece Loki, el de Thor, ¿sabes?
y las evoluciones de Scyther, Kleavor y Scizor, que Pero si este parece un mono, pero bueno. serían versiones de Un poco raro un luchador mono. roca y de metal de una mantis religiosa. Y si se preguntan por qué Cricketun y Lokix parecen más cercanos en la rama en comparación con Scizor y Kleavor, es porque la relación entre los grillos y los saltamontes es más cercana entre ellos que con las mantis religiosas. Vale. La segunda ramificación nos llevará a los hemípteros. Acá encontraremos a Masquerain, inspirada en los guérridos, unos insectos que pueden caminar en el agua, mientras que el resto de esta rama serán las cigarras, con las evoluciones de Nincada, Ninjask y Shedinja. Pero hay un tercer Pokémon que parece encontrarse en esta parte del árbol. Parasect es un Pokémon muy misterioso. A primera vista Pero es un cangrejo. Con un hongo. Pero si eso debería estar en la línea de abajo, ¿no? Debería, ¿no? su diseño en esta parte del árbol. Parasect es un Pokémon muy misterioso. A primera vista su diseño podría indicar que es un cangrejo ermitaño, pero primero hay que recordar que lo que tiene en la espalda no es una concha, sino un hongo, y más específicamente un hongo que afecta a insectos, por lo que no puede ser un cangrejo. Y considerando sus... Vale. Claro, como en The Last of Us, que es donde se inspiró la enfermedad esta de los hongos. Un hongo que afecta a los bichos. Existe este hongo, ¿vale? Que va matando a los bichos poco a poco. Gax1X te dice Shedinja es básicamente la piel mudada de Ninjask que cobró vida, o sea una exuvia, por ende es tipo bicho / fantasma. Vale, comprendo. Killor parece de leyenda Arceus, vale. Serio mezclado con violín. A insectos, por lo que no puede ser un cangrejo. Y considerando sus similitudes visuales con Nincada y que existen hongos como estos que afectan a las cigarras, es bastante probable que Parasect merezca estar en esta parte del árbol. Admito que hasta el momento este es el Pokémon con la conexión más floja de todo el árbol, pero la verdad con Parasect teníamos muy poco con lo que trabajar. A partir de ahora podemos pasar a los holometábolos. Estos se llaman así porque todos los insectos que están en esta parte de la rama evolutiva pasan por el proceso de la metamorfosis, es decir, su ciclo de la vida parte con un huevo, pasan a una larva, una pupa y por último el ímago, que sería la parte final de la metamorfosis. Yo aprendí que esto se llamaba capullo. ¿Ves? Capullo crisálida, pero crisálida queda más bonito que capullo. Una pupa y por último el ímago, que sería la parte final de la metamorfosis. Acá partiremos con los himenópteros, que serían abejas, avispas y hormigas. El Cordyceps este, sí, es el hongo este del Last of Us. En la parte de las abejas tendremos a Vespiquen y a Beedrill, que en algunos... Sí, ostras, está chulo. Cuestionan si es una abeja o una avispa, pero considerando que se llama Beedrill, es de la categoría abeja venenosa e incluso se le ve haciendo miel, pues creo que no es discutible decir que sí es una abeja. Y luego en las hormigas tenemos a Durant y a Livani, y este último fue bastante difícil de posicionar, pues en internet no parece haber un consenso de qué es exactamente Livani y tampoco tenemos una entrevista que nos dé la respuesta. Visualmente esta podría parecer una mantis religiosa o un palote, insecto palo o como tú le digas, específicamente los que se mimetizan en forma de hoja. Pero el problema con estas opciones es que ni los palotes ni las mantis religiosas son holometábolos. Ellos no pasan por las etapas de larva y pupa, y sabemos que Livani sí pasa por esas etapas. Por lo tanto, Livani probablemente sea una combinación entre las hormigas cortadoras de hojas y las hormigas tejedoras. Curioso. Lo más interesante de estas últimas es que estas hormigas utilizan la seda de sus larvas para tejer sus colonias usando hojas, pero las larvas solo pueden producir una cantidad limitada de seda y por lo tanto después las larvas no pueden armar una pupa. Y curiosamente, Livani es el único Pokémon cuya etapa de pupa no está metido en una pupa. En su lugar está recubierto con hojas porque no le queda seda para armarse una pupa. Nuestra siguiente rama se dividirá en dos partes. La primera de ellas nos llevará a la rama de mariposas, polillas y moscas. Ribombee parece estar inspirada en las moscas abejorro y es de momento el único Pokémon que entra en la categoría de moscas. Luego, si avanzamos por la rama de los lepidópteros, esos moscas son asquerosas, tío, de verdad. Lepidópteros. Lo gracioso es que Beedrill tiene nombre de abeja, que es cuando una avispa, lo mismo que Visqueen, pero al revés. Nos encontraremos con las mariposas y polillas, y la diferencia entre ellas es muy difícil de determinar. Visualmente se puede diferenciar de cierta manera a las polillas por las antenas. Las antenas de las mariposas son delgadas y largas, mientras que las antenas de las polillas se ven más peludas. Pero más allá de eso, incluso la diferenciación filogenética entre mariposas y polillas es algo que no está totalmente determinado, y por lo tanto en el árbol evolutivo en realidad están todas mezcladas entre sí. Acá podemos encontrar a Vivillon, un tipo de mariposa que parece estar pasando por el mismo tipo de especiación de Gastrodon, pues dependiendo de la parte del mundo en el que ésta crezca, el patrón de sus alas cambiará.
¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Ostras, qué guapo!, ¿no? Que nos quiere decir que probablemente en un futuro lejano, cada uno de estos Vivillon terminará evolucionando en una especie independiente. Luego tenemos a Butterfree, a Beautifly y Dustox saliendo de la misma rama, a Volcarona, Frostmoth, Venomoth y luego tenemos un grupo de polillas que han recibido 3 Pokémon distintos. Los Bagworms, también conocidos como orugas de saquito o bichos de canasto, son un tipo de polilla que cuando están en su etapa de larva... dice lo de Vivillon es literal XD. Dependiendo de la región en la que juegues tendrá una forma distinta. ¡Qué chulada! Polillas que han recibido 3 Pokémon distintos. Los Bagworms, también conocidos como orugas de saquito o bichos de canasto, son un tipo de polilla que cuando están en su etapa de larva usan su seda y materiales del entorno para crear su pupa. Esto se ve perfectamente reflejado en Burmy, que forma su pupa usando plantas, basura o tierra. Su evolución hembra, Wormadam, se mantiene dentro de su pupa en referencia a las polillas hembra de esta especie a las que jamás les crecen alas y se mantienen dentro de la pupa, mientras que Mothim representa a los individuos machos que sí les crecen alas. Y aunque no lo parezca a primera vista, Forretress es otro Pokémon inspirado en este mismo insecto. Pero si esto pasa un crustáceo o una cosa rara. Avanzamos ahora. ¿Cómo va a ser esto un tipo insecto? Este es el que menos sentido les veo. A primera vista, Forretress es otro Pokémon inspirado en este mismo insecto. ¿Esto qué es? ¿Una pupa dura o cómo? ¿Y está aquí el bicho? Si avanzamos ahora por la otra rama que habíamos visto antes, llegaremos a los neurópteros, donde encontraremos a las hormigas león que inspiraron la línea evolutiva de Flygon. Y por último, es bicho acero. Llegamos a los coleópteros. Uy, qué bonito este, que inspiraron la línea evolutiva de Flygon. Y por último llegamos a los coleópteros, es decir, a los escarabajos. El que está más separado del resto es Escavalier, que como ya mencionamos antes, es un Pokémon... Escavalier, Excalibur, ¿no? El que está más separado del resto es Escavalier. Que no se note el Excalibur, ¿no? Que como ya mencionamos antes, es un Pokémon inspirado en un escarabajo que se alimenta de caracoles, específicamente el Carabus smaragdinus, que es el único escarabajo de la familia Carávida que encontraremos en este árbol, pues el resto estará en el superorden Polyphaga. Aquí por un lado tendremos la rama de los escarabajos luciérnaga con Illumais y Volbeat. Hola, en la otra rama tendremos a las mariquitas, chinitas o como ustedes... ¿Sabes qué se parecen a esto, a los enanos chiquitos que sirven a Enosama de Dragon Ball? Parecen, ¿no? Los dos extraterrestres estos, ¿cómo se llaman? Los de color azul, que son gemelos. Se parecen un huevo. Hay otro Pokémon que se está inspirado en Excalibur. Esto es Pokémon, señora. Aquí tienes que tener una forma, pero según el juego eres otra. Joder. En la otra rama tendremos a las mariquitas, Excalibur es un gladiador. O como ustedes les digan, con Orbital y Ledian. Y luego llegamos a la superfamilia de los Scarabaeoidea, la gran familia donde se encuentran básicamente todas las especies de escarabajos clásicos que uno se imagina cuando te hablan de escarabajos. Tenemos a los escarabajos rinocerontes con Heracross, los escarabajos ciervo o escarabajo alce con Vikavolt y Pinsir, y un escarabajo sagrado con Rabska, con lo que terminamos la rama evolutiva de insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos y nidarios. Armar todos estos videos ha sido muy complicado y ha tomado mucho tiempo, así que de verdad... Pues mira, a lo tonto se ha quedado una rama muy larga, y con muchas subramas, pero me encanta que siga arriba, que no se expanda demasiado, sino que siga como hacia arriba. De verdad les agradecería que muestren todo su apoyo en los comentarios y no olviden dejar su like. Y por supuesto, si es que no quieren perderse el resto de videos de este árbol evolutivo, no duden en suscribirse ahora mismo. Es completamente gratis y si después se arrepienten, pues... Tú chulo, me está gustando la serie de vídeos.